adaptarte, de generar respuestas increíbles en miles de personas, escuchar la voz que quieres, cuando la necesitas, el poder de alentar sin importar dónde estés, de divertirte en cada momento, millones de alegrías al día. Tú tienes el poder de tener una conexión con millones de personas sin importar dónde estés. Claro 4G en las 4 regiones. Más infraestructura, más soluciones a tu servicio. Todo en una perfecta armonía para que lo vivas siempre. Hola amigos de la República. Hannah Arendt, una de las pensadoras más importantes del siglo XX, en su libro sobre los orígenes del totalitarismo, decía que los gulag del siglo XX eran el equivalente al purgatorio, que los crematorios y las cámaras de gas nazis eran equivalentes al infierno, y que la situación de los desplazados, los apátridas y los refugiados era el inframundo, el Hades de la cultura helénica. Para Hannah Arendt, la vulnerabilidad del cuerpo que migra era una cuestión de extrema preocupación y los totalitarismos comenzaban, a criterio de ella, cuando estos cuerpos migrantes eran violentados por el poder del Estado. Esta mañana estamos con Cristina Burneo, catedrática universitaria de la Universidad Andina, editorialista de la revista Plan B y una activista por los derechos humanos. También está con nosotros el doctor Juan Pablo Albán, catedrático de la Universidad de San Francisco, defensor de derechos humanos, abogado litigante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días a los dos. Buenos días, Miguel. Cristina, quisiera preguntarle cómo es posible que nosotros, los ecuatorianos, hayamos permitido la deportación de más de 100 ciudadanos cubanos sin respeto al debido proceso, en una situación que incluso se llegó al absurdo de deportarlos a personas que tenían sentencias judiciales para que se queden. Voy a retroceder a la primera parte de tu pregunta, Miguel, antes de entrar a las preguntas de orden jurídico que tú haces, ¿no? ¿Cómo los ecuatorianos permitimos esto? Es porque creo que no tenemos conciencia del otro, ¿no? Yo tengo la percepción de que siempre que hablamos de los cubanos, los haitianos, los colombianos, nos referimos a unas masas un poco abstractas cuyas vidas no sabemos reconocer ni en la cotidianidad, mucho menos en sus derechos, ¿no es cierto?, en su situación, en los desplazamientos, en las migraciones. Entonces, si es que nos preguntamos por la sociedad civil, creo que es una sociedad civil no solamente... Vivimos en una sociedad enormemente xenófoba, pero también bastante indolente, ¿no? Muy poco consciente de la diversidad, de las nuevas diversidades entre las que vivimos, étnicas, digamos, los rostros de nuestras ciudades han cambiado mucho con distintas migraciones, pero creo que no lo hemos sabido reconocer. Entonces no me sorprende que las expulsiones colectivas que acaban de tener lugar en Ecuador, que ahora le han afectado a la comunidad cubana, aparezcan como algo que es ajeno a nosotros, que no es parte de nuestros problemas. Entonces creo que por eso es esa indolencia, además de esa enorme xenofobia, lo que no solamente mira, es decir, permite, sino puede respaldar acciones legales que toman los estados, por ejemplo, porque se saben respaldados por sociedades que apoyan el odio como forma de gobierno, ¿no? Que es la xenofobia que termina en estas políticas. Como tú dices, violar derechos, violar derechos de personas que tienen papeles, todo esto tiene un origen también en el odio, ¿no? El odio como forma de gobierno, el odio en todas sus letras, literalmente. Juan Pablo, usted que ha sido el abogado defensor de muchos de los cubanos deportados, ¿cómo vivió esta experiencia frente al Estado? Es decir, ¿tuvo usted todas las posibilidades para hablar con ellos antes de la defensa, para preparar los alegatos, para la seguridad de que las cortes iban a escucharlo y iban a sentenciar en equidad? Miguel, con mucha frustración es como viví yo, y yo creo que todos los abogados que estuvimos involucrados en el esfuerzo de tratar de hacer algo por estas personas, vivimos con mucha frustración este proceso.
Con frustración por la certeza anticipada de que nos iban a poner muchos obstáculos para poder hacer nuestro trabajo. Con frustración luego por la confirmación de que, sin importar la validez del argumento que presentáramos, sin importar la contundencia de la evidencia que ofreciéramos, de todas formas se iba a decidir en función de un criterio político y de las presiones del poder público. Con mucha frustración sobre todo porque pensamos como abogados que el derecho es la herramienta adecuada para proteger los intereses de las personas y para proteger a las personas mismas. Pero comprobamos una vez más, como hemos hecho muchas veces a lo largo de estos años, que el derecho en el Ecuador es de aplicación solamente cuando al poder público le interesa, y cuando al poder público no le interesa, el derecho deja de aplicarse. Se impone la fuerza a la razón, no importa qué tan válida, qué tan contundente sea la argumentación de quien reclama, siempre se terminará por atropellar. Y lo que a mí me preocupa es que se termine por atropellar para colaborar con otros gobiernos en la persecución ideológica. Esto es gravísimo, porque realmente ya hemos vivido en nuestra región, desde los años 60 en adelante, procesos represivos estatales, desde luego encarnados en ese momento por dictaduras militares, pero que ahora están siendo replicados. Por gobiernos en teoría progresistas. Correcto. ¿No? Yo quiero pensar que no estamos en un escenario del cóndor revivido, porque es lo que empiezo a sentir. Que hay otra vez este acuerdo. Color de la bandera. Correcto, hay otra vez este acuerdo interestatal para perseguir en función de la opinión política, en función del ejercicio de la libertad de expresión, en función del ejercicio de la libertad de asociación, etcétera. Hay un esfuerzo de colaboración aquí muy claro entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno cubano. Para nosotros fue evidente desde el primer instante. Cuando al abrir los expedientes, ya en la sala, iniciadas las audiencias, que es cuando nos permitían verlos, en cada uno de ellos ya había un documento único de viaje para deportación Quito-La Habana, emitido por el consulado cubano en Quito, sin que se hubiera llevado a cabo el proceso judicial todavía, y sin que se supiera si se iba o no a deportar a las personas. Esto es gravísimo. Cristina, hemos hablado del silencio de la sociedad ecuatoriana frente a esto, pero yo le vi a usted, yo vi a algunas personas afuera del Tribunal de Garantías Penales que cantaban Guantanamera y que se quedaron hasta las 5 de la mañana esperando el fallo. ¿Por qué fue usted? ¿Por qué cree que fueron estas personas, supongo que defensores de derechos humanos, a hacer esta presencia? Ahorita hablábamos con Juan Pablo, ¿verdad? Yo creo que las personas que hemos estado en otro lado, las personas que hemos sido extranjeras, unas con una suma de privilegios que tenemos que reconocer como tal, como privilegios cuando hemos sido migrantes legales, ¿no? Las personas que hemos tenido conciencia de haber estado afuera, o de haber estado también en contacto con migrantes ecuatorianos, con migrantes de otros lugares, quizás tenemos esa sensibilidad y estábamos ahí. Yo quiero decir que yo acompañé el proceso los últimos días, pero que el momento en que empezaron a darse los hechos, Soledad Álvarez Velasco, una experta en migración, empezó a mover a la gente, ¿verdad? Otra vez desde el ámbito no jurídico, que es donde, ¿no es cierto?, nos encontramos siempre con Juan Pablo, por ejemplo. Entonces creo que esa conciencia de haber sido extranjero y de haber sido discriminado, por ejemplo, eso mueve, ¿no? Entonces pensaríamos, las personas que están ahí parten de esto, de una sensibilidad frente al hecho de la extranjería, ¿no? De haber estado fuera, de haber sido discriminada por mi acento, por mi manera de verme, por mi nacionalidad, etcétera. Lo que me sorprende es que si usáramos esto como argumento, entonces tendríamos que decir que la sociedad ecuatoriana habría tenido que apoyar masivamente estos hechos. Eso me sorprende. Somos 1,5 millones de personas afuera. Hemos sido durante 10 años el Ecuador se mantuvo con remesas extranjeras que eran un ingreso mayor al del petróleo. Sabemos lo que significa mandar plata a nuestras casas, sabemos lo que significa tener un acento, sabemos lo que significa preguntar dónde está una calle, que no nos respondan por nuestro acento o nuestra nacionalidad, que es lo que les pasa ahora a las personas cubanas, llevar, ¿no?, un prejuicio, digamos, de una sociedad extranjera sobre la nacionalidad que tenemos, ¿no? Sí, digamos, si usáramos tu argumento, entonces yo diría teníamos que haber estado ahí todas las personas, las familias de migrantes, yo qué sé. Creo que las personas que iniciaron este valiosísimo esfuerzo de acompañar a la comunidad cubana que fue vejada por el Estado ecuatoriano,
tienen esta sensibilidad, ¿no es cierto?, de la vulnerabilidad que supone ser extranjero en otro lugar. Como decía Yureme, una de las personas del campamento, él es una persona que estuvo acompañando, él vive aquí hace un par de años y decía, no saben lo que supone ir a pedir trabajo en la Universidad Central y que te digan que tienes que haber vivido aquí 5 años, por ejemplo, entonces tienes que haber vivido aquí mucho tiempo para poder empezar una vida aquí, unas paradojas enormes. Entonces creo que quienes hemos estado cerca de esas problemáticas estábamos ahí, ¿no? También estaba el activismo feminista, yo lo pude ver a algunas personas, y estaban activistas de derechos humanos de hace décadas. En realidad yo estoy sentada aquí hablando, pero el movimiento es muy amplio y muy diverso, y ha visto qué ha pasado con las comunidades colombianas, haitianas, cubanas que han llegado acá bajo el supuesto, como decía, las mismas personas de ese día, las personas que estaban ahí, las cubanas, ellas pensaban que llegaban a un país que no los iba a odiar, claro, ¿no? Porque tiene puertas abiertas, porque tiene ciudadanía universal, porque tiene este discurso. Entonces, quienes hemos vivido un poquito de cerca eso, estábamos ahí, pero en realidad son muchas personas más que han estado décadas en esto, ¿no? Me quedo con lo último que ha dicho Cristina. Ellos vinieron a un país que creían que no les iba a odiar porque tiene una constitución que garantiza la ciudadanía universal y garantiza otras cosas. Hay un caso que usted lo conoce bien de la niña Sabia, cuyas madres pensaron que esta constitución les iba a permitir aquí cumplir el sueño a una pareja de 2 mujeres de ser madres, y eso no pasó. ¿Hasta qué punto la constitución del Ecuador está desconectada con la práctica legal, la práctica jurídica que ha habido estos años, Juan Pablo? Yo creo que la constitución del 2008 fue un proyecto muy ambicioso. Desde el punto de vista de su construcción tiene aspectos muy positivos, como también tiene aspectos bastante negativos, tal vez porque el entusiasmo superó en su momento a la realidad. Ahora, no es un mal instrumento, no podríamos calificarle de un mal instrumento en la medida en que fuera aplicado. El problema real es que en el Ecuador, muy notorio sobre todo en los últimos años, las normas jurídicas en general, no solamente la Constitución, carecen de un elemento de eficacia. Cuando uno analiza las normas jurídicas, tiene que hacerlo desde 3 distintos planos. Tiene que analizar su validez, es decir, si fueron adoptadas en un proceso regular. Luego, tiene que analizar su legitimidad, si responden a la escala de valores y al conjunto de bienes que este grupo social en particular ha decidido que quiere proteger. Pero finalmente tiene que examinar su eficacia, es decir, en qué medida esas disposiciones normativas en la realidad se están implementando. Y ahí es donde entramos en un problema. Ha habido una serie de demostraciones en el último tiempo, pero este proceso ha sido particularmente notable en la inaplicación de los criterios constitucionales, por ejemplo, el de la ciudadanía universal y la consideración de que todas las personas en el mundo tendrían derecho de movilizarse libremente y que nadie puede ser considerado diferente ni discriminado en razón de su condición migratoria, por poner un ejemplo. Que es algo de lo que nuestras autoridades todo el tiempo se llenan la boca. Pocos días atrás el propio canciller presumía de la inclusión en el artículo 416 de la Constitución del principio de la ciudadanía universal como uno de los principios rectores de las relaciones internacionales del Ecuador. Pero en la práctica esa ciudadanía universal no tiene ningún valor, no tiene ninguna vigencia. Es un enunciado lírico. Y la Constitución no puede ser solamente un pedazo de papel. Ese es un problema muy serio, ¿no? Nuestras autoridades están llamadas, por mandato de la misma Constitución, a velar porque la Constitución se cumpla, y son los primeros en incumplir. En el desarrollo final del anuncio de la decisión en el contexto del habeas corpus, por ejemplo, los jueces entraron a examinar si existía o no una compatibilidad entre la ley de migración adoptada durante la dictadura militar en el año 1971 y la Constitución, que impide que una autoridad administrativa pueda revertir una decisión judicial, lo que es lógico en cualquier Estado democrático y de derecho. Como hay separación de poderes y tienen que respetarse las actividades y las potestades que cada uno de ellos tiene, jamás el Ejecutivo podría, en una verdadera democracia, darle la vuelta a una decisión judicial. Es decir, en el Ecuador, por una ley de la dictadura de los años 70, el Poder Ejecutivo revisa sentencias del Poder Judicial. Correcto, hay un artículo en la Ley de Migración que dice que el Ministerio de Gobierno o el Ministerio del Interior
puede revocar las sentencias judiciales que niegan deportación. Pero esto no estaría prohibido por la Constitución actual. Precisamente lo quería usar como ejemplo de la ineficacia de las normas constitucionales en nuestro sistema. El tribunal entró a analizar esta cuestión y llega a la conclusión de que, bueno, finalmente, a pesar de que la Constitución obliga a aplicar siempre la norma jerárquicamente superior, a que cualquier ley que contradiga un principio constitucional es inconstitucional y no debe ser aplicada. Aquí hay disposición expresa en la misma Constitución que dice que los jueces deben inaplicar las normas contrarias de la Constitución. Dijo que como ellos no son los llamados a hacer control de constitucionalidad y como esa norma sí forma parte del orden jurídico, aunque esté en contra de la Constitución, finalmente sí le autoriza al Ministerio del Interior a revertir decisiones judiciales. Es decir, los jueces reconociendo que tienen un deber, reconociendo la contradicción entre normas, reconociendo que en la Constitución no se permite que el Poder Ejecutivo revierta una decisión judicial, dicen, pero finalmente la ley dice que sí, y entonces la ley se impone a la Constitución. Aquí le cambiamos el orden a la pirámide y construimos, digamos, este tema, Juan Pablo, vamos a seguir analizando en el siguiente bloque. Vamos al primer corte comercial. El mejor plan está en tu hogar. Contrata el plan Oro a 40,90. Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números Claro fijo. Primero, la Supercom te denuncia, la Supercom te investiga, la Supercom te juzga y la Supercom te acusa, te sanciona. O sea, es una divinidad en el gobierno. Imagínate que este documental que hicieron Telesur, que era un ecuatoriano el que hablaba en Telesur, por cierto. Esto hubiera sido prohibido por la ley de comunicación. Exactamente. Por eso sale en Telesur, porque les firman a Marta Roldós tomándose café, no sé qué. Eso según la ley de comunicación sería incluso ilegal. Antiperiodístico eso, antiperiodístico. Bueno, pero además, ¿cómo hacen eso? Sacan en Telesur, con que espionaje, no está sujeto a la normativa. ¿No? Así es. Es que es el problema. Cuando es el poder contra la oposición, no hay ley de comunicación. No, claro. ¿No? Y las personas que hacen uso de la ley no les toman en cuenta. Principalmente tienen un diccionario que se llama la neolengua. Así es. Y eso es el manual de lo que se puede decir y de lo que no se puede decir. Y de lo que significan las palabras. ¿Qué significa democracia? No puede ser que ahora las nuevas generaciones de comunicadores sociales o de periodistas o personas que ejercen el periodismo tengan la ley de comunicación como Biblia y no analicen, no pregunten, no cuestionen, no duden, porque está prohibido. Es la neolengua, lo que hablamos. Entonces el debate... Es lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Exactamente, es lo que se puede decir. Entonces cuando ya el gobierno o el poder te dice lo que debes decir, lo que es políticamente correcto, o sea, finalmente la estrategia del gobierno es esa, la deslegitimación del que piensa distinto, del que piensa diferente. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción.
no se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde el ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. LaRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea. Doctor Albán, algunos abogados de los ciudadanos cubanos, entre ellos usted, han dicho que se deportó a personas que tenían sentencia en el proceso de deportación de que debían ser liberados. Más allá de eso, a estos jueces, el Ministerio del Interior, según yo he oído a algunos abogados, envió al Consejo de la Judicatura los nombres de estos jueces para que el Consejo revise su conducta. ¿Cómo fue esto? Efectivamente, en el contexto de la adopción de los acuerdos ministeriales que revierten decisiones judiciales de manera ilegítima, quiero insistir, y frente a órdenes de libertad y negativas de deportación disponen que mantengan detenidas a las personas y que se les expulse del país. En los resolutivos, cada uno de estos acuerdos ministeriales tiene 4 puntos resolutivos. En los resolutivos también se incluyó una disposición expresa de que se remita un oficio al Consejo de la Judicatura para que observe la conducta irregular, ese es el término que usan estos acuerdos ministeriales, de los jueces que dispusieron libertades y negaron deportaciones. Esto lo que nos demuestra es, una vez más, es otra muestra más de la falta de independencia del Poder Judicial. Porque ¿por qué el Ejecutivo podría cuestionar la conducta de una autoridad judicial en un contexto en que la autoridad judicial se limitó a ejercer su potestad jurisdiccional y consideró que no existían elementos, como no los existían? Porque esto es muy importante decirlo. No es que esas decisiones que niegan deportación y que ordenan libertad se fundan simplemente en la alegación que hicimos en el curso de las audiencias. Se fundan en la evidencia presentada en la audiencia de que estas personas, aún estando algunas de ellas, es verdad, en situación irregular en el país, por disposición del propio Estado ecuatoriano, podían regularizarse todavía hasta el 31 de octubre. Otros tantos eran solicitantes de refugio. La Constitución y los tratados internacionales prohíben la expulsión de los solicitantes de refugio. Otros tantos tenían parientes ecuatorianos. Aquí hay familias destruidas, no solamente familias cubanas. Ha sido muy sonado en los medios en estos días el caso de una niña de 17 años que queda sola en el Ecuador luego de que sus 2 padres son expulsados. Pero también aquí quedan, por ejemplo, mujeres embarazadas cuyos esposos han sido expulsados el día de ayer. Entonces, el fundamento de las decisiones judiciales de no deportación fue un fundamento legítimo. Y mal podría entonces el Poder Ejecutivo, más allá de revertir las decisiones, pretender que se castigue a los jueces que se limitaron a hacer su trabajo. Esto lo que sugiere es que no hay independencia de poderes. Si a eso sumamos el silencio sepulcral del Consejo de la Judicatura frente a las demoras en la atención del habeas corpus, frente a la forma en que se manejó las audiencias de deportación sin permitirnos a nosotros ejercer una defensa en realidad, porque nos sentábamos en la audiencia y recién en ese instante conocíamos a la persona a quien íbamos a defender y tratábamos de indagar durante los primeros 30 segundos del desarrollo de la audiencia qué podíamos decir a su favor.
Si sumamos a esto el pronunciamiento del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha que resolvió el habeas corpus, que es probablemente la decisión más nauseabunda que yo he tenido que escuchar a lo largo de toda mi carrera. Llevo 18 años ejerciendo como abogado. ¿Cuál decisión? La del habeas corpus. La del habeas corpus. Yo realmente creo que hay demasiadas evidencias, de la actuación conjunta, en complicidad de la justicia con el Poder Ejecutivo, y eso evidencia claramente una falta de independencia. Sí, ¿no? Cristina, Juan Pablo ha dicho una cosa súper interesante, que es cómo algunas familias cubanas se han destruido, y yo vuelvo a Hannah Arendt, porque de algún modo ella reflexionó mucho sobre qué es lo que sucede cuando el Estado, con toda su violencia, viene a destruir la vida de una persona. ¿Usted cree que el Ecuador está viviendo esa situación que a Hannah Arendt le preocupó tanto en su filosofía? Sí, entiendo tu recurso de Arendt. Digamos, yo consideraría que este es un contexto distinto, pero por supuesto resuena, ¿no es cierto? Resuena todo este pensamiento en torno a lo que significa que una persona desplazada vea su vida destruida por la aplicación de la ley, o la no aplicación de la ley, mejor dicho, en este caso, ¿no? Entiendo eso, pero por supuesto eso está sucediendo, y ahora yo quisiera ir del otro lado de lo que ha estado diciendo Juan Pablo, porque mientras te escuchaba, me vuelve esta preocupación enormemente profunda, ¿no? Juan Pablo, tú decías, aquí hay una norma, ¿no es cierto? Hay una aplicación, hay un uso de la ley que se está usando de manera incorrecta, ¿no es cierto? Pero yo también diría, por supuesto eso es lo que acaba de suceder, pero también a mí me ha preocupado en estos últimos 2 años, quizás a pesar de que viene pasando hace muchos años, que una ley supuestamente muy progresiva, primero, ¿no es cierto?, que está preocupada por la progresión del derecho en la vida de las personas. ¿A cuál se refiere? Digamos, por ejemplo, a la Constitución, ¿no es cierto?, y a otros reglamentos que la van complementando. Parece que el Ecuador, en el discurso, en su enorme archivo jurídico, ¿no es cierto?, en los documentos a los que recurre a diario, es un Estado que protege a la ciudadanía, fuera ecuatoriana o no, ¿no es cierto? Pero lo que a mí me preocupa enormemente es que este discurso progresista, este discurso, por ejemplo, el discurso de Guillaume Long en Ginebra ahora, ¿no es cierto?, se refiere a una sociedad vibrante, a un país enormemente hospitalario, a un país donde todo el mundo se siente asegurado, ¿no es cierto?, un país que cuenta con una Secretaría de la Felicidad. Se ha construido un discurso con tal densidad que no solamente no se aplica la ley, o ya no tenemos un Estado de Derecho, sino que además se encubre la violación sistemática de derechos humanos con un discurso realmente ficticio, ¿no? Tú te referías a un instrumento lírico. Esta enorme construcción de archivos, discursos, documentos, leyes, reglamentos, dentro de un tono, digamos, que favorece la vida de las personas, en realidad está encubriendo de una manera enormemente teatral la violación cotidiana de los derechos humanos. Entonces hay que sumarle el otro aspecto también, ¿verdad?, de este archivo gigantesco que está lleno de figuras como la ciudadanía universal, como digamos, el país de las puertas abiertas, de estas metáforas tan bonitas y tan líricas, no solamente que no se aplican, sino que además están encubriendo otra realidad que está creando un funcionamiento paralelo de la ley que está encubierto por estas figuras. Y a mí eso me preocupa mucho más después de este último operativo, que no solamente habla de lo que hace el gobierno ecuatoriano con las personas extranjeras, las expone, digamos, atentando contra su vida, ¿no es cierto? Las personas que han llegado ahora a Cuba, que no sabemos si han llegado, ¿verdad? De muchas no sabemos. Están expuestas ahora al Código Penal cubano, ¿no? Entonces la colaboración entre estados a la que se ha referido Juan Pablo es gravísima y nos habla de otro país. Después del despliegue de estos operativos tenemos que pensar en que es un país distinto en todos sus términos, ¿verdad? Cuando hablamos de ausencia de la democracia, cuando hablamos de ausencia de un Estado de derechos, hay que hablar de un país que no es el mismo de hace 8 años, por ejemplo, a pesar de Dayuma, digamos, tendríamos que pensar desde Dayuma qué ha sucedido, pero a mí lo que en realidad me preocupa es este encubrimiento con la ley de otra ley, o de una
de una ausencia de ley, ¿no? Y una extraña complicidad de la justicia en todo esto, ¿no? Por supuesto, y tiene que ver con esta instrucción de estos jueces, ¿no es cierto? Tú usas las figuras, utilizas todo un entrenamiento para el sofocamiento de la democracia, digamos, y el sofocamiento de los debidos procesos, con otro tipo de entrenamiento, que tiene que ver ya con un entrenamiento que cancele el derecho como en su uso, ¿no es cierto? Pero Cristina, de todos modos, el canciller en Ginebra, en el Comité de Derechos Humanos, ha dicho que los que hacen estas denuncias hay que tenerles a estas personas cuidado, porque pueden ser politiqueros derrotados que se ponen el membrete de defensores de derechos humanos, es decir, ustedes dos pueden ser tranquilamente de estos politiqueros y salen a defender derechos humanos, y yo tal vez soy periodista, politiquero disfrazado de periodista. O sea, lo que el Ecuador ha dicho a los organismos internacionales es que el Ecuador respeta los derechos humanos. El alto comisionado de las Naciones Unidas hace 2 semanas en Quito dijo que el Ecuador es uno de los países que más ejemplo ha dado a la comunidad internacional en el respeto y promoción del derecho internacional del refugio. ¿Cómo entender eso? Como este encubrimiento, ¿no es cierto? Digamos, todos los poderes del Estado... En el encubrimiento participan los organismos internacionales. Y en su silencio, pero antes de eso tú me habías preguntado otra cosa, ¿verdad? Digamos, lo que hace Guillaume Blanc, tomemos lo que hace Guillaume Blanc en Ginebra, ¿verdad? Entonces, siguiendo este encubrimiento, ¿verdad? Él cubre con este discurso de, yo no sé cómo decirle, de fantástico, ¿no es cierto?, sacado de la literatura fantástica, parecería a un país que no es el país en que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, en Ginebra lo que él hace es construir una imagen en la que han colaborado la campaña This is Ecuador, en la que ha colaborado Freddy Ehlers con sus spots de, digamos... Abrazando a un árbol. Que, digamos, no sé qué decir de esto, ¿no? De sus spots que caen en la ridiculez, ¿verdad? Entonces, todo colabora para construir una imagen edulcorada y falsa de un país, ¿verdad?, en donde sabemos esto no está sucediendo. Entonces, lo que hace Long en Ginebra es deslegitimar a la sociedad civil, que es algo que Correa ya había hecho en el Vaticano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama eso? Digamos, ¿en qué democracia un canciller de la nación y un presidente dicen que la sociedad civil es peligrosa o que está organizada en torno a ONGs, que es otra figura que se ha demonizado, que por supuesto hay que criticar la figura de la ONG, pero no demonizarla de esa manera, ¿verdad? Entonces, bajo esa lógica, como tú dices, Juan Pablo y yo perteneceríamos a las 4 ONGs que menciona Long, se refiere, dice 3 o 4 ONGs que responden a intereses particulares y que tienen fondos de Estados Unidos. Entonces, ustedes son agentes de la CIA. Claro, entonces fíjate el retroceso al discurso antiimperialista. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos a un canciller que se ha presentado como un gran académico, también como un gran feminista, como un gran gestionador de la cultura, y que recurre a un argumento de esa pobreza, digamos, que está trasnochado, ¿verdad? Entonces, todos los recursos que tiene el Estado han colaborado desde diferentes puntos, ¿verdad? Desde el marketing, desde las campañas internacionales, de todo esto, en realidad, que se llama This is Ecuador. Lo que nosotros sabemos, Ecuador es esto otro. Ecuador es el Hotel Carrión acordonado por 500 policías agrediendo a los abogados defensores, ¿no? Pero entonces lo que tenemos que hacer con lo que tú dices, ¿verdad?, es responder permanentemente disputándole el sentido al Estado, ¿no? Tenemos que construir la historia que en realidad está sucediendo, la que vemos todos los días, porque jurídicamente de otra sería manera, el informe a la sombra lo que hay que construir, ¿no? Me refiero también a lo no jurídico, Miguel, o sea, lo que hacemos todos los días, la memoria histórica, recoger, mantener la memoria, hablar con las personas cubanas, por ejemplo, en estos casos, ¿verdad? Ellas nos están diciendo qué es el Ecuador y qué es Cuba, no los discursos de Long, no los discursos de This is Ecuador, no los discursos de Rafael Correa, ¿no es cierto? Entonces, a lo que tú te has referido es un discurso que está funcionando muy bien. La gente que tiene 20 años ahora, que tenía 10 años cuando empezó el correísmo, cree que vive en un país de la ciudadanía universal, cree que vive en el país en donde Freddy Ehlers abraza un árbol. Claro. Eso no es el Ecuador ahora. Hoy es otro país, ¿no? Por eso quería insistir en eso. Juan Pablo, rápidamente antes de irnos al último corte, algunas personas les ha escandalizado mucho lo que ha pasado con los cubanos y a otros no. Usted estaba analizando lo que decía un reportaje de prensa venezolana y que era, en su opinión, inexacto con la realidad de lo que había pasado.
Sí, lamentablemente, Miguel, creo yo que un complemento de esta estrategia, de esta puesta en escena, ¿no? Porque en realidad es una obra de teatro esto, ¿no? En realidad es una puesta en escena. En que aparece nuestro país y otros países como los adalides de los derechos humanos de las personas y nos ponen todos estos enunciados rimbombantes pero tan huecos como la ciudadanía universal. Decía, el complemento es que también se han ido ocupando espacios mediáticos bajo el argumento de que es necesario informar bien a la ciudadanía porque la prensa se ha corrompido y demás. Y entonces, utilizando medios de comunicación que en principio, por su carácter público, deberían servir a los ciudadanos, lo que se hace no es informar. Lo que se hace es un órgano de difusión de un punto de vista o de una línea de pensamiento única. Y justamente en esta ocasión se ha usado esos espacios para presentar esta idea de que todo se hizo con apego a la ley, de que los derechos de las personas fueron totalmente preservados, de que el proceso de expulsión ha sido un proceso regular en el que de hecho quienes terminaron por decidir la expulsión no fueron las autoridades administrativas, sino las autoridades judiciales, y todo lo que van diciendo, absolutamente todo es mentira. Juan Pablo, pero ¿hay prensa que replica esto que dice el gobierno? Bueno, es que ahí viene un problema importante, ¿no? Y es que, por supuesto, en un contexto como el nacional, en que, por ejemplo, en aplicación de la ley de comunicación, se supone que tiene que haber una contrastación y un balance y hay que tomar la opinión del uno y la opinión del otro, la prensa privada, la prensa que informa regularmente los temas de actualidad, traslada los dos puntos de vista. Eso en la medida en que se genere interés sobre la cuestión. Esto, como empezamos discutiendo, en realidad no ha sido un tema muy trascendente. Yo me comuniqué inclusive para pedir una cobertura de algunos de los corresponsales de los medios internacionales más importantes. Y ellos, muy frustrados, me respondieron: mira, he preguntado si puedo hablar de esto, si debería cubrir esto, y he recibido una respuesta de que esto no es una prioridad ahora. Entonces, hay una combinación de una información trasladada desde nosotros que a la sociedad no le interesa mucho. Ayer conversaba con Roberto Aguilar del portal de los 4 Pelagatos y me decía que las 2 notas que ellos publicaron en que se hacía alusión a esta cuestión están entre las que menos lecturas han tenido desde que se abrió el portal. Al tiempo, la difusión de una serie de mentiras a través de ciertos medios. Al tiempo, la emisión de comunicados de prensa y boletines oficiales de los organismos involucrados con más mentiras que son replicados por la prensa abierta y por la prensa pública. O sea, ¿no es verdad el comunicado del Ministerio de Interior que dice que el traslado se produjo respetando los derechos humanos? De todo el texto del comunicado del Ministerio del Interior, yo creo que la única palabra que es verdad es traslado. Okay. Todo lo demás no es verdad. Ok, nos vamos al último corte comercial de este programa. Tienes el poder de conectarte, de generar respuestas increíbles en miles de personas, escuchar la voz que quieres, cuando la necesitas, el poder de alentar sin importar dónde estés, de divertirte en cada momento, millones de alegrías al día. Tú tienes el poder de tener una conexión con millones de personas sin importar dónde estés. Claro 4G en las 4 regiones. Más infraestructura, más soluciones a tu servicio. Todo en una perfecta armonía para que lo vivas siempre. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es.
ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde el ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. Primero, la Supercom te denuncia, la Supercom te investiga, la Supercom te juzga y la Supercom te acusa, te sanciona. O sea, es una divinidad en el gobierno. Imagínate que este documental que hicieron Telesur, que era un ecuatoriano el que hablaba en Telesur, por cierto. Esto hubiera sido prohibido por la ley de comunicación. Exactamente. Por eso sale en Telesur, porque les firman a Marta Roldós tomándose café, no sé qué. Eso según la ley de comunicación sería incluso ilegal. Antiperiodístico eso, antiperiodístico. Bueno, pero además, ¿cómo hacen eso? Sacan en Telesur, con que espionaje, no está sujeto a la normativa. ¿No? Así es. Es que es el problema. Cuando es el poder contra la oposición, no hay ley de comunicación. No, claro. ¿No? Y las personas que hacen uso de la ley no les toman en cuenta. Principalmente tienen un diccionario que se llama la neolengua. Así es. Y eso es el manual de lo que se puede decir y de lo que no se puede decir. Y de lo que significan las palabras. ¿Qué significa democracia? No puede ser que ahora las nuevas generaciones de comunicadores sociales o de periodistas o personas que ejercen el periodismo tengan la ley de comunicación como Biblia y no analicen, no pregunten, no cuestionen, no duden, porque está prohibido. Es la neolengua, lo que hablamos. Entonces, el debate es lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Exactamente, es lo que se puede decir. Entonces, cuando ya el gobierno o el poder te dice lo que debes decir, lo que es políticamente correcto, o sea, finalmente la estrategia del gobierno es esa, la deslegitimación del que piensa distinto, del que piensa diferente. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es. La mejor opción para estar informado en línea. Tal como lo publicó La República el día de la audiencia del habeas corpus en el Tribunal de Garantías Penales, yo, que fui el reportero de La República que acudió a cubrir este evento, pude comprobar la presencia de personas que no quisieron identificarse, que estaban en automóviles sin placas. En uno de estos automóviles incluso vi cómo estas personas retiraron las placas y que nos tomaron fotos a periodistas, a las personas que estaban ahí, defensores de derechos humanos y familiares de los detenidos. Es una conducta que tengo la obligación moral como periodista de condenar y de denunciar a la sociedad ecuatoriana. No puede haber personas sin identificarse que estén tomando fotografías a quienes hacemos nuestro trabajo. Y eso también tiene que preocupar a la sociedad, porque no puede ser que con fondos públicos se financie eso. Juan Pablo, ¿usted ha tenido en estos días experiencias por el estilo? He tenido varias, Miguel. Es obvio que dedicarse al trabajo en la defensa de los derechos humanos, sea desde la trinchera jurídica o desde cualquier otra, no es una actividad bien recibida por el actor que usualmente uno tiene enfrente, que es siempre el Estado. Y precisamente por eso uno sabe que como defensor de derechos humanos no estaba precisamente
entre las personas más populares en la sociedad en la que uno trabaja. Yo he recibido a lo largo de mi carrera muchas veces diversos tipos de descalificaciones y de amenazas, pero esta semana ha sido particularmente intensa en ese sentido. Empieza con los seguimientos por parte de individuos desconocidos vestidos de civil que nos fotografiaban afuera de las oficinas públicas, inclusive mientras rendíamos declaraciones a la prensa, algunos de los abogados en las puertas de la unidad contravencional de Quito. Fuimos fotografiados por una persona y precisamente quien se dio cuenta fue uno de los periodistas que nos entrevistaba en ese momento y él también empezó a fotografiarlo. La noche del domingo, en las puertas de la Policía de Migración, donde estábamos exigiendo que se despacharan los oficios que ya habían dispuesto la libertad de las personas, y se nos estaba informando que teníamos que esperar porque faltaba un pronunciamiento del señor viceministro. Fuimos fotografiados por el personal del viceministro del Interior, desde el vehículo del viceministro del Interior. Es el abogado Diego Javier Fuentes Acosta. Y cuando nos percatamos de esta situación, nosotros también sacamos nuestros teléfonos móviles y empezamos a fotografiar a estas personas que se bajaron furiosas del vehículo, a tratar de amedrentarnos, a preguntarnos por qué les fotografiábamos, y cuando les dijimos porque ustedes nos fotografiaron primero y creo que debemos tener ambos las fotografías del otro, se retiraron del lugar, pero empezaron a llegar otros individuos, nos observaban. La madrugada del día lunes, cuando se realizó el segundo traslado al aeropuerto de Tababela, de 70 personas, por cierto, ese día salieron 46, pero trasladaron 70 al aeropuerto. Yo, cuando recibí la noticia de mis compañeros de que esto estaba ocurriendo, avancé hacia el aeropuerto, me estacioné a la orilla del camino para esperar que pasaran los buses y entonces seguirles. Y mientras estaba en ese lugar, completamente solo, en el interior de mi vehículo, se estacionaron dos vehículos, uno adelante y otro atrás, ambos de vidrios oscuros. Yo enseguida, por el grupo de mensajería que teníamos activo, que tenemos activo entre nosotros en relación con este tema, les leí las placas de los vehículos a mis compañeros y arranqué. Uno de esos vehículos me siguió hasta el aeropuerto. En la misma audiencia de habeas corpus, ya de manera muy descarada, fuimos fotografiados por el personal del Ministerio del Interior, fuimos fotografiados por policías uniformados. Cuando la audiencia se terminó, mientras íbamos saliendo y conversábamos con nuestros defendidos y tratábamos de explicarles que queda una apelación pendiente, uno de los miembros del GOE, que estaba dentro de las instalaciones del tribunal, debidamente equipado, ¿no? Con, entre otras cosas, una cámara GoPro, empezó a filmarme. Parece que hay plata, ¿no?, en el Estado. Parece que para hacer maldades siempre habrá dinero, a pesar de que estemos en recesión. Empezó a filmarme. Yo no me había percatado de la situación. Uno de mis compañeros del equipo jurídico me dice: te están filmando. Cuando me di vuelta, me encuentro de frente con una cámara apuntándome directamente a la cara. Cuando le pregunté a esta persona por qué lo estaba haciendo, me dijo que eso era procedimiento de ellos en todos los operativos. Y entonces, la verdad, Miguel, yo creo que la tarea de los defensores, aunque a ellos no les guste, tiene que ser respetada. Tiene que ser respetada. Nosotros estamos en esto en interés de toda la sociedad, porque finalmente un día ellos, parece que no se percatan, pero un día ellos podrían ser los que estén en desventaja frente al avasallador poder del Estado. Y ellos también van a querer que se les defienda y que existan precedentes para defenderlos. Por eso han hecho leyes solo para ellos, que si gobernara, por poner un ejemplo, nuevamente León Febres Cordero, con esas leyes ellos serían los que estuvieran en problemas, ¿no? Pero no se dan cuenta de eso, Juan Pablo. Cristina, yo quería preguntarle, usted que ha entendido y ha estudiado tan profundamente este caso, ¿qué argumenta el viceministro Diego Fuentes del Estado ecuatoriano? ¿Por qué tomaron la decisión de detenerlos el día 6 de julio a estas personas? ¿Qué ha visto usted en la prensa? ¿Qué ha leído? ¿Qué sabe? Lo que sé sobre todo de las personas del campamento, por ejemplo, que me ha estado contando, ¿no? Hay comunicados oficiales, tienes toda la razón. Ahí, digamos, contrastemos las dos cosas. ¿Qué dicen los comunicados oficiales? Primero, lo que hablábamos ahora, se detuvo a estas personas para precautelar su integridad, ¿no? Para precautelar, digamos, había menores también en el campo, precautelar el interés del, ¿no es cierto?, del interés superior del niño. Superior de los niños, ¿no?
se les dijo esto, y ahora recordábamos con Juan Pablo, fue lo mismo que se le dijo a Manuela Pic. A ella se le detiene también para precautelar su integridad frente a, parece que a una horda que la rodeaba en las marchas del año pasado. Una horda de policías, habría que aclarar, porque las fotografías en esa ocasión afortunadamente demostraron la mendacidad de las afirmaciones. Pese a que hay una foto en la que policías le están arrastrando a Manuela Pic. Claro, en el momento pero eso fue que para la rodea, protegerla. Era para protegerla, dice el comunicado del Ministerio Interior que se refiere a Manuela Pic, de una horda civil, otra vez, de la sociedad civil, ¿no? Pasa lo mismo ahora. Estas personas pueden caer, como decíamos, en trata, ¿no es cierto? Pueden ser víctimas de trata. De la delincuencia. Entonces, ¿qué hace el Ministerio del Interior? Las apresa, ¿no? Fue que les retiraron del Parque del Arbolito, porque en el Parque del Arbolito estaban hacinados. Y cuando uno mira las fotografías del calabozo de la unidad de flagrancia la primera noche, no cabía un alfiler ahí adentro, pero ellos dijeron en la audiencia, sobre todo, insistieron varias veces en el argumento de que lo hicieron porque estaban hacinados en el Parque del Arbolito, y eso no es una buena forma de pernoctar, y que era mejor restringirles. Esa es la expresión que de manera recurrente se usó. Y Guillaume Blanc también se ha referido a esto, ¿no? Él dice, hay que proteger a las personas que, digamos, a las personas que migran a Ecuador y a los ecuatorianos, ¿no es cierto? Entonces, Guillaume Blanc en una cuando se pronuncia la semana pasada, me parece, frente a este tema, dice, es un tema muy difícil, y hay que precautelar la integridad de estas personas. Entonces yo pensaba, el Estado ecuatoriano, para proteger a las personas, las secuestra y después las expulsa del país. Parece que ese es el mecanismo de protección de la integridad de la vida de las personas, además, ¿no? Esta es la versión oficial. Se precautela la integridad de las personas. La integridad de esas mismas personas, no solamente hacinadas, digamos, el Estado más bien atenta contra esa integridad, ¿no es cierto? Lo que relataban ahí en el Tribunal de Garantías Penales las mujeres cubanas que acompañaban a sus familiares. En un momento se reúne un grupo de mujeres en la vigilia y ellas dicen, volaron por los aires pasaportes. Un pasaporte en Cuba cuesta $100, hay gente que vende su casa para poder comprar un pasaporte. Es que hay que entender estos detalles, digamos, son fundamentales, ¿no es cierto? Es lo que hace que una persona se desplace. Hubo pasaportes que volaron por los aires. Una mujer decía, tenía terror de que en la enorme violencia de ese momento, ¿verdad? Y en la turbación de todo el mundo, alguien pisoteara su pasaporte, había que buscarlo por los suelos. Volaron papeles, volaron solicitudes de refugio, volaron cartas de familiares, volaron fotos de álbumes familiares que en ese momento son la memoria y el pasado de estas personas que quizás no pueden volver a Cuba. Entonces, ¿qué hace que, digamos, cuál es la versión oficial? Precautelar los intereses y la integridad, mejor dicho, de estas personas. ¿Qué pasa en la realidad? La integridad de la vida de esas personas se ve amenazada por el mismo Estado, que además les quita dignidad como seres humanos cuando hace de todas sus pertenencias algo sin valor. No solamente estas vidas no tienen valor, sino también sus pertenencias, sus documentos, ¿no es cierto? Un Estado que dice que les va a proteger, que quiere que no estén hacinadas, que quiere que estén en mejores condiciones, les retira o hace que vuelen por los aires sus papeles, que después les pide para comprobar si son regulares o no. Eso es lo que hace el Estado, Pero ¿no? Mi gran pregunta, Cristina, es, ¿esto les está sucediendo a ciudadanos extranjeros en un país donde dice la Constitución que los extranjeros tienen los mismos derechos que los ecuatorianos? ¿Nos puede pasar a nosotros un trato así de desigual a los ecuatorianos en algún momento frente al Estado? Es que ya pasó, ya ha pasado, ¿no es cierto? Yo citaba a Dayuma, si hacemos una memoria de estos 10 años y de la relación entre la ley, su forma, digamos, la forma que toma, por ejemplo, esta figura de la ciudadanía universal de la que hablamos ahora, si tomamos en cuenta la relación entre la ley y lo que pasa en la vida de las personas, las sentencias, los procesos inacabados, sentencias no dictadas, etcétera, entonces ya pasó, ya está pasando. Ya ha pasó en Saraguro, pasó a los estudiantes del Mejía, del Central Técnico, a los estudiantes del Colegio Montúfar, le pasó a Margot Escobar, les pasó a los 10 del Uluncoto, a los 21 del Arbolito. Sigamos sumando en el archivo casos en que se aplican principios similares de represión frente a distintos grupos de la sociedad civil. Entonces eso es lo que hay que mirar, esa dinámica perversa que creo que en el operativo
con la comunidad cubana se despliega con tal magnitud, intensidad y uso de recursos del Estado que nos hace mirar el alcance de este uso progresivo de la fuerza y una aplicación cada vez más explícita, por llamarla de alguna manera, del poder punitivo del Estado. Entonces ya ha estado pasando. Así que esto que ha pasado ahora, esta agresión contra casi 200 personas, es una agresión que a la vez se nos devuelve a nosotros como sociedad, que es lo que lamentablemente no vemos. Digamos, ha sido permanente más bien, ¿no? Yo comencé esta entrevista preguntándole cómo permitimos esto, pero ahora quisiera preguntarle, cuando el Ecuador recupere la cordura, ¿cree usted que esta sociedad le debe una disculpa a estos ciudadanos cubanos? ¿Que el Estado les debe una disculpa? Es lo menos que, digamos, ¿qué reparación va a haber para estos ciudadanos, ¿no es cierto? ¿Qué reparación va a haber para estas personas? Por un lado, es el proceso que siga de aquí, ¿no es cierto? El proceso que tenga lugar en Cuba, lo que suceda entre los defensores de derechos humanos y estas personas que ahora están en Cuba, eso es algo fundamental. Tendrá que haber una reparación, aunque para mí eso es realmente utópico, lamentablemente, pero lo que la sociedad ecuatoriana se debe a sí misma también es una conciencia mínima ante lo que está sucediendo. Mirar el despliegue de fuerzas combinadas en los traslados, mirar el despliegue del aparato policial contra la sociedad civil, mirar las cámaras que se usan para fotografiarte a ti, todo eso también parte de una... todavía de una, digamos, una conciencia que todavía tenemos que adquirir, ¿no es cierto? Una sensibilidad que tenemos que tener como sociedad, porque ahora es solamente la sociedad civil la que puede dar testimonio de esto y disputarle el sentido al Estado, ¿no es cierto? No somos un país con ciudadanía universal y ese es un sentido que le tenemos que disputar todos los días, y solo eso nos va a permitir saber que le debemos algo a estas personas que han sido vejadas. Si no, no es posible, ¿no? Juan Pablo, dos preguntas. ¿Se generó responsabilidad internacional en estos hechos para el Ecuador? Y la segunda pregunta es, ¿qué acciones va a tomar ahora la defensa de los ciudadanos cubanos frente a la negación del habeas corpus, frente a la deportación de prácticamente todos los que estaban esperando una respuesta de la justicia? A ver, se generó una responsabilidad internacional que de hecho no es solamente para el Estado como institución, se ha generado también una responsabilidad internacional individual en este caso. Y hago esta afirmación porque por la mecánica que tuvo el proceso de expulsión, más allá de cometerse graves violaciones a los derechos humanos, hemos hablado a lo largo de esta conversación de varias de ellas, la afectación de la integridad personal de estas personas, de su libertad, de su debido proceso, de su derecho de no ser expulsados, de su seguridad jurídica, etc. Todo lo cual tendrá que ser materia de un análisis en el contexto de un proceso internacional, porque a nivel interno realmente el sistema no ha funcionado, el sistema no funciona. Más allá, decía, de esto, también los hechos caracterizan delitos internacionales. Y claro, es una afirmación muy severa, yo sé que es una afirmación severa, pero no es una afirmación alegre. Aquí tenemos que tomar en cuenta que la definición de un crimen de lesa humanidad es un ataque generalizado o sistemático contra población civil, que se concreta en algún acto inhumano y que podría, además, tener su fundamento, su motivación en una condición personal del grupo que es víctima del ataque. Y efectivamente... Ya está a las luces del Estatuto de Roma. Del Estatuto de Roma y de las normas del derecho internacional que le precedieron. Y efectivamente aquí tenemos un ataque generalizado, y hago esta afirmación porque tenemos 122 personas víctimas de la expulsión forzada. Eso es un grupo significativo y a eso se refiere la generalidad en el ataque. Son población civil. Claramente son población civil, aquí no hay un conflicto armado, ni ellos estaban combatiendo con nadie, ni se trata de grupos irregulares o alzados en armas. Hay una motivación particular, que es su origen nacional, y se concreta el ataque contra esta población civil a través de un acto inhumano, previsto como crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma, que es la deportación forzada, forzosa y colectiva. ¿Por qué hago la afirmación de que es una deportación colectiva? Porque sí, es verdad que se hicieron audiencias individuales, pero cuando uno lee, por ejemplo, precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pensemos en el caso de los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana contra la República Dominicana,
se deja claro que cuando se presenta esta puesta en escena, justamente esta apariencia de un debido proceso, de una regularidad jurídica, a través de procesos que no son en realidad expeditos, sino que son vertiginosos para impedir que la gente se defienda, que tenga posibilidades reales de una cosa juzgada fraudulenta. Correcto. También se está haciendo una deportación colectiva. Okay. Y entonces aquí lo que hubo fue una expulsión colectiva. Más si tomamos en cuenta que en realidad en 81 de los casos, 81 de los casos de 122 cubanos que fueron expulsados del país, la justicia lo que resolvió es negar la deportación y dejarles en libertad. Qué horror. Y fue el Poder Ejecutivo el que decidió no atender esa decisión judicial, mandarles a los jueces a un proceso disciplinario que seguramente terminará en su destitución y de todas formas expulsarles del país. ¿Qué va a hacer la defensa de los cubanos? ¿Cuál es el siguiente paso? Nosotros por lo pronto vamos a seguir con el trámite de los procesos que están activos en el plano interno, porque el gobierno se ha permitido no solo pisotear la justicia en virtud de las decisiones que ya había tomado, sino desconocer su autoridad en función de los procesos pendientes. Hay una apelación de la negativa de habeas corpus que nos dieron la mañana de ayer, hay otros 2 habeas corpus presentados, hay apelaciones de las resoluciones que sí decidieron la deportación de algunos de los extranjeros. Entonces, respecto de todo eso, nosotros vamos a insistir, sobre todo porque queremos dejar otra vez en evidencia, ya sabemos que vamos a perder, lo sabemos, estamos seguros de que vamos a perder, no porque no tengamos razón, sino porque ellos tienen la fuerza. O sea, aquí sí es verdad lo que dice Weber, de que el Estado no es sino la fuerza bruta legitimada, y esos son ellos, la fuerza bruta, y bien bruta, por cierto. Entonces sabemos que vamos a perder, pero igual queremos dejar la evidencia para las generaciones que vengan detrás, inclusive de defensores, de cómo se atropelló a la gente en esta época. Yo creo que es importante documentar eso. Y además para lo que tú mencionabas, para tener la evidencia frente a los organismos de supervisión internacional, que sin embargo yo debo criticar, que han guardado un silencio cómplice en esta situación. Horrible, realmente. Como ha dicho Cristina. Habiendo sido alertados. Por supuesto, ¿dónde está ACNUR ahora? ¿Dónde están Naciones Unidas? ¿Qué va a hacer la Embajada de México a quien se le estaba pidiendo una visa humanitaria? ¿No? Son preguntas que nos quedan y que esperamos que se resuelvan. Yo les agradezco mucho a Cristina Bulneo y Juan Pablo Albán por su asistencia y sus opiniones. Muchas gracias y nos vemos la próxima ocasión. El mejor plan está en tu hogar. Contrata el plan Oro a 40,90. Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números Claro fijo. Establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Primero, la Supercom te denuncia, la Supercom te investiga, la Supercom te juzga y la Supercom te acusa, te sanciona. O sea, es una divinidad en el gobierno. Imagínate que este documental que hicieron Telesur,
Quiero un ecuatoriano el que hablaba en Telesur, por cierto. Esto hubiera sido prohibido por la ley de comunicación. Exactamente. Por eso sale en Telesur, porque les firman a Marta Roldós, tomándose café, no sé qué. Eso según la ley de comunicación sería incluso ilegal. Antiperiodístico eso, antiperiodístico. Bueno, pero además, ¿cómo hacen eso? Sacan en Telesur, con que espionaje, no está sujeto a la normativa nacional. Así es. Es que es el problema. Cuando es el poder contra la oposición, no hay ley de comunicación. No, claro. ¿No? Y las personas que hacen uso de la ley no les toman en cuenta. Principalmente tienen un diccionario que se llama la neolengua. Así es. Y eso es el manual de lo que se puede decir y de lo que no se puede decir. Y de lo que significan las palabras. ¿Qué significa democracia? No puede ser que ahora las nuevas generaciones de comunicadores sociales o de periodistas o personas que ejercen el periodismo tengan la ley de comunicación como Biblia y no analicen, no pregunten, no cuestionen, no duden, porque está prohibido. Es la neolengua, lo que hablamos. Entonces el debate, es lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Exactamente, es lo que se puede decir. Entonces cuando ya el gobierno o el poder te dice lo que debes decir, lo que es políticamente correcto, o sea, finalmente la estrategia del gobierno es esa, la deslegitimación del que piensa distinto, del que piensa diferente. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde el ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. LaRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea.